Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra primera sesión del curso de Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a ver algunos puntos importantes, y como es el concepto de Estado y sus elementos, y por qué la importancia de verlo en esta primera sesión. ¿Va? Vamos, le subo la presentación y desarrollamos la clase. Entonces, repito, nuestra materia es una materia básica y que nos da una visión global de todas las diferentes figuras, instituciones, ¿verdad? Que van a ver ustedes a lo largo de la carrera y que son la parte medular para entender las diferentes etapas o procesos o experiencias jurídicas que van a ver en las diferentes materias que entregan su plan de estudios. ¿Cómo definimos nosotros al derecho? Pues obviamente vamos a ver, dar esta definición que le servirá en otras clases. Definimos al derecho como un sistema de normas jurídicas que tienen por objeto regular la conducta o el comportamiento externo del ser humano en la sociedad. De esta definición destacamos un punto muy importante, que son las normas jurídicas. O sea, prácticamente la parte medular del derecho, entre otras cosas, otras figuras son las normas jurídicas, cómo se crean, cómo se aplican. Vamos a ver en otras sesiones que existe un sistema normativo, diferentes tipos de normas, las normas morales, las normas del trato social, ¿verdad? Las normas jurídicas y las normas religiosas, diferentes normas o reglas de conducta que tienen una aplicación diferente. ¿Va? Y cuando hablamos de la conducta o el comportamiento del ser humano, es la parte medular. El derecho es un instrumento de control social. Siempre desde los inicios de las civilizaciones surgen las reglas de conducta para poder vivir en la sociedad. Entonces vamos a ver todas estas figuras, cómo se crean y cómo se aplican las normas jurídicas en la sociedad. Pero recuerden, regula el comportamiento del ser humano, no de las cosas, porque van a ver ustedes todavía en la legislación que se encuentran errores al crear una norma jurídica, porque señalamos, establecemos o comentamos que existen medicamentos ilícitos, ¿va? Y eso no puede ser, porque los medicamentos no tienen conducta. Entonces sería, existen medicamentos cuyo uso es ilícito, como el consumo, la venta, etcétera. Es el comportamiento, no las cosas. Las cosas no tienen conducta. Bien, entonces vamos a desglosar el concepto de derecho, introducción de nuestra materia de introducción al estudio del derecho. ¿Qué podemos entender por introducción? Pues introducción sería una visión global, ¿sí? A través de reglas, conceptos y figuras, todas ellas ordenadas y sistematizadas. ¿De qué? Pues del derecho, de normas jurídicas. Cuando hablamos del estudio, el verbo estudiar o estudio, pues es el desarrollo de actitudes y de habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Se pretende que a través del estudio, ¿sí? Que a través de leer, repasar, ¿sí? Analizar, discutir, ¿va? Conceptos y figuras, adquiramos nuevos conocimientos que nos van a servir en nuestra vida profesional. Y el derecho, dijimos que el objeto serían de estudios, son las normas jurídicas, ¿sí? Aplicadas al comportamiento del ser humano. Normas jurídicas que forman leyes, cómo se van a crear, cómo se forman, cómo se modifican, su composición, ¿va? En el ámbito nacional. Y en ocasiones vamos a ver en unas materias en el ámbito internacional, pero básicamente en el ámbito nacional. Bien, bueno, para que nosotros podamos entender la importancia del derecho, ¿verdad? Tenemos que entender que todos los países en el mundo, ¿sí? Reciben el nombre también de estados, ¿sí? O sea, cualquier país tiene ese significado también de un estado, el estado-nación. De hecho, se acuerda la Organización de Estados Americanos, de países americanos, de estados. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el concepto de estado? Porque el estado hay una parte importante que se llama el orden jurídico, ¿va? Y el poder, cómo se va a crear el derecho. Entonces, tenemos que analizar estos elementos para ubicar en el contexto de una nación la importancia del orden jurídico o del derecho para visualizar y cómo funciona un país o un estado. Entonces vamos a entrar a esta figura, a analizar qué es el Estado. ¿Ah? Entonces, cuando analizamos a los diferentes países o los diferentes estados de cualquier lugar del orbe, ¿sí? Recordemos que entonces cada país o cada estado cuenta con un orden jurídico, es decir, un sistema de derecho. Sus normas son muy parecidas o pueden ser diferentes. El common law, ¿sí? El sistema romano-germánico,
¿va? Los diferentes sistemas que se han creado, ¿va? El sistema musulmán que ocurre, cómo se maneja, también tiene su orden jurídico, tiene normas jurídicas, pero su contenido es diferente, ¿va? Entonces, cada país tiene un orden jurídico y ese es el que hay que estudiar cómo se maneja y cómo se estudia, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Entonces, el Estado mexicano, recordemos que señalamos que el Estado mexicano tiene un orden jurídico, ¿va? ¿Cómo nosotros vamos a definir el Estado, al Estado? Pues el concepto de Estado se pierde en la historia, ¿verdad? Porque no se conoce con precisión cuándo surge el concepto de Estado. ¿Por qué? Porque, repito, pues va con la organización social. Cuando se empieza a dar el derecho, pues surge también la figura de organización y de Estado. Pero existen diferentes definiciones. Vamos a dar dos de las más aceptadas. La primera, que podemos dar de Estado como una sociedad humana asentada en un territorio determinado. Esta es una definición que nos da dos elementos, ¿va? Que serían a las personas y a un territorio. O sea, que nos está señalando que un grupo de seres humanos, de personas, se van a agrupar y se van a ubicar en un territorio determinado. ¿Sí? En este caso, pensando en el territorio mexicano. Entonces, si tenemos el grupo de personas en un territorio, bajo este primer concepto, esto sería el Estado. Entonces, en este caso sería el Estado mexicano. Podemos hablar de los griegos, ¿de acordarán? De la polis, ¿va? De las ciudades-estado. Los espartanos, los griegos, ¿va? Esos serán ciudades-estados. Personas que se ubican en un territorio determinado y se les da el nombre de Estado. Uh-huh. Un segundo concepto que es el más aceptado. Dice, es una corporación territorial dotada de un poder de mando, y agregaremos la palabra originario. Este concepto de Estado fue creado por este señor que ven ustedes aquí. Se llama Jorge Jelinek. Jorge Jelinek es un jurista muy destacado, ¿no? Casi como tan importante como Hans Kelsen. Y crea, vamos a ver, por ejemplo, en esta sesión, diferentes figuras, ¿va? Principalmente este concepto de que da de Estado. Uh-huh. Él tiene más de un siglo que falleció, ¿va? Y aún así sus teorías siguen vigentes. Repito, Jorge Jelinek nace en el año de 1815 y fue en el año de 1911. Contamos, ¿no?, que sus teorías son vigentes, pero pues resulta que algunos de nosotros como abogados pues no las recordamos o no las estudiamos y todavía seguimos manejando conceptos que ya fueron superados, ¿va? Y que tienen, pues imaginen, más de un siglo de haber sido modificados. ¿Va? Bueno, de esta segunda definición, que dice una corporación territorial dotada de un poder de mando originario, surgen los elementos del Estado, este concepto tradicional. ¿Cuáles son los elementos en un primer momento? En un primer momento se señala y se establece que el Estado tiene tres elementos. ¿Cuáles son estos? La población, número dos, el territorio, y número tres, el gobierno. ¿Sí? Si en su clase de teoría del Estado señalan y les dicen la población, el de Estado se integra de tres elementos, población, territorio y gobierno, están tomando una teoría que ya fue superada, son teorías, ¿va? Y como teorías, en las ciencias sociales no existen leyes o reglas exactas, sino son teorías que explican un fenómeno. Entonces estaríamos viendo una teoría que pues ya estuvo superada, ¿verdad? Entonces, esto fue inicialmente, ¿eh? Repito, esto para el Estado se incorporó estos tres elementos, población, territorio y gobierno. ¿Sí? Ya en la actualidad se modificó. ¿Y cuáles fueron estas modificaciones? Principalmente en el tercer elemento que se llama el gobierno, se agregó un elemento importante que es el poder y se sustituyó. Entonces ahora, bajo esta teoría, el tercer elemento del Estado o un elemento del Estado es el poder coactivo, que lo tiene o lo debe tener solamente el Estado y a través del Estado es cómo se cumple con el cuarto elemento que se llama orden jurídico o derecho. ¿Sí? Entonces esto ya da una visión diferente de lo que debemos entender como elementos del Estado. ¿Sí? En todo el orbe, cada nación, cada Estado tiene un orden jurídico, tiene un sistema de derecho. Y ese sistema de derecho, pues hay que estudiarlo, cómo se crea, cómo se aplica, cómo se modifica. Bueno, entonces vamos a ver. Repito, aquí ya queda el Estado mexicano, pues obviamente tiene una población, un territorio, un poder que se encuentra en los órganos de gobierno, que se encuentra en el gobierno y el orden jurídico. ¿Sí? ¿Cómo definimos el primer elemento que es la población?
La población podemos definirla como el conjunto de seres humanos que habitan un territorio sin distinción de edad, sexo o condición social o política. Esto incluye a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los nacionales y a los extranjeros, parte de la población. Esto es interesante, ¿va? O sea, los extranjeros son parte de la población mexicana, claro, sí, ¿va? Los niños también son parte de la población, de que sería un concepto diferente de pueblo, ¿sí? ¿Qué implica el pueblo? Pues el pueblo es una parte o aquella parte de la población que cuenta con derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles? Pues las prerrogativas, los derechos, los beneficios que tenemos los ciudadanos ante los órganos de gobierno y que están plasmados principalmente en la Constitución, ¿sí? Y los derechos políticos, ¿qué significan? Pues el derecho de votar y ser votado, de participar en la vida política de un país. ¿Ah? Esto sería el pueblo, o sea, las personas que son mayores de edad. O sea, técnicamente el pueblo no incluye a los extranjeros, ni incluye a los menores de edad, ni incluye a los menores de edad, que sé, pero la población sí. Entonces, el elemento del Estado es la población. Forman parte del Estado hasta los extranjeros, ¿va? Que están en un proceso diferente o que tienen una residencia, ¿va? El segundo elemento es el territorio, que es un elemento gráfico, ¿sí? ¿Qué dice que es el elemento? Es el elemento material y tangible del Estado, donde se ubica. ¿Sí? Son las fronteras, fija los límites dentro de los cuales se ejercen las competencias de los órganos del Estado. Y obviamente el orden jurídico es vigente y es exigible, ¿va? O pensaríamos en los órganos del Estado como es la Presidencia de la República, como la Suprema Corte de Justicia, que solamente tiene fuerza y se puede actuar dentro del territorio nacional. Fíjese, hay un aspecto interesante en la doctrina que se pensaba o se manejaba que podría existir el territorio, perdón, el Estado sin territorio, y hablaban de la República Española en el exilio, y hablaban del Estado sin territorio cuando fue la Guerra Civil en España, y mucha gente muy brillante se exilia. Entonces dice, vamos a crear el Estado español en el exilio. Y dice, oye, pues eso no es posible porque todo Estado necesita forzosamente un territorio, un elemento material, tangible, donde se asienten los órganos de gobierno y la población. ¿Va? ¿Qué incluye el territorio? Pues además de la superficie terrestre, el mar, el subsuelo y el espacio aéreo, y obviamente su contenido, ¿no? Los componentes diferentes del suelo. Esto forma parte del territorio. El tercer elemento es el poder y que va ligado con el gobierno. Vamos a estudiar estas dos figuras que están íntimamente ligadas. Primeramente, ¿cómo definimos nosotros al gobierno? Pues el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones encargadas de dirigir la vida del Estado. Estamos hablando de dirigir la vida del Estado de una manera metafórica, ¿sí? Es decir, qué decisiones se toman, hacia dónde va, qué hago, qué se hace. Ahorita, por ejemplo, el gobierno determinó una política, es decir, hacia dónde quiere llevar el Estado, ¿va? ¿Qué hizo? ¿Va? ¿Qué es lo que ha hecho? Somos más nacionalistas y evitamos, recuperamos algunos órganos, como es Pemex. Ah, bueno, este gobierno decidió hacerlo así, ¿verdad? También decidió crear otras figuras, ¿sí? Decidió modificar algunas normas jurídicas, ¿va? Entonces, esto implicaría la vida del Estado, crear normas nuevas, nuevas normas o figuras. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del divorcio incausado, ¿va? Que ahora es más fácil divorciarse. Eso antes no era de esa manera. Tienes que iniciar un juicio, presentar una demanda, acreditar tu acción, ofrecer pruebas, y si no acreditabas, no te podías divorciar. Y los efectos eran diferentes. ¿Cómo que eran diferentes? Pues sí, si era un cónyuge culpable, había ciertas consecuencias negativas para ese cónyuge culpable en beneficio del cónyuge inocente, pero cambio, alguien decidió dirigir una forma diferente del Estado, ¿y qué es lo que se estableció? Pues se estableció que ahora estaba el divorcio incausado, ¿va? También se crearon nuevas normas jurídicas, ¿va? ¿Qué pasaba ahora? Pues hay una nueva disposición que se acaba de aprobar, donde se puede ser ya participar como senador teniendo 18 años. Entonces, eso se está cambiando, ¿sí? ¿Cuáles son estos órganos importantes? Los órganos más importantes en nuestro sistema jurídico, que hablamos como los órganos primarios, son tres. Es el ejecutivo, que se encarga de administrar al país, el legislativo, que se encarga de crear las leyes, que son obligatorias, y el judicial, que se encarga de aplicar las normas jurídicas para resolver los conflictos jurídicos.
Estos básicamente serían los órganos, repito, más importantes del Estado. Okay. Vamos a ver ahora la otra figura que se llama el poder, que es el elemento que se incorporó, que repito, es de los más importantes para que se aplique el orden jurídico y para que se mantenga el orden. ¿Va? ¿Y cómo definimos nosotros al poder? Pues lo definimos como la facultad que permite determinar la conducta de los demás. Otro significado es imponer la voluntad propia a la ajena. Los fenómenos de poder o la figura del poder está en nuestra vida diaria. Desde que tenemos una relación de noviazgo, pues, ¿quién dirige a dónde vamos? ¿Al cine, a comer? Entonces estamos dirigiendo el comportamiento de los demás. En casa, alguien ejerce el poder. ¿Qué comemos? ¿Dónde comemos? ¿Qué hacemos? ¿A qué hora se levantan? ¿Dónde se ponen las cosas? Están dirigiendo el comportamiento de nosotros. Eso es poder. Pero es diferente el poder que estamos manejando en la familia, una relación de amigos o de personas o de pareja, a una relación de poder del Estado. Entonces, el poder del Estado es un poder coactivo. Vamos a ver esta figura que es interesante. ¿Sí? Si nos preguntamos entonces, ¿dónde se encuentra el poder del Estado? La respuesta es muy sencilla. La vamos a encontrar en los órganos de gobierno. Recordemos que el gobierno se define como aquel conjunto de órganos e instituciones encargados de dirigir la vida del Estado. ¿Va? Aquí les muestro una silla que seguramente algunos de ustedes han de conocer. Si la vemos con detalle, pues tiene dos águilas que fungen como patas de fronteras. ¿Va? Está arriba, tienen el águila de frente, está devorando una serpiente, que hablamos que es el escudo nacional. ¿Sí? Ya pasado. Y se alcanza a distinguir dos letras. Si ustedes pueden distinguir, está la R y la M, República Mexicana. ¿Qué es esta silla? Pues esta fue la silla que utilizó el presidente Porfirio Díaz. Y hay una anécdota muy interesante. En la época de la Revolución, cuando los dos caudillos más importantes, que fue Pancho Villa y Zapata, llegan a la Ciudad de México, llegan ahí al Palacio Nacional y está esta silla, Pancho Villa se siente y le dice, a ver, siéntate, Zapata. Y Zapata dice, no, el que se siente en esa silla se vuelve loco. Y define el poder y una definición gráfica del poder del Estado. El poder del Estado es tal que enloquece a las personas y ahí vean, hay expresidentes que ya terminaron y quieren seguir a su esposa, a sus hijos, quieren seguir por el poder. ¿Por qué? Porque tienen muchas prerrogativas, muchos beneficios, manejan una cantidad de recursos y de personas, ¿verdad? Que los pierden la ubicación, pierden el piso. ¿verdad? El poder público trastorna. ¿verdad? Ustedes pues ya lo van a ver, ¿no? De cierta manera en su vida profesional, pero esa es una característica. Entonces, repito, pues se refiere al poder. ¿verdad? Hablamos de poder, más podríamos utilizar la palabra adecuada que son funciones, la función ejecutiva. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí ya podemos señalar y establecer que el poder del Estado, como elemento del Estado, se encuentra en los órganos de gobierno. Y el señor que tenemos aquí, que se llama Jorge Jelinek, él eh, replantea la figura y dice, no existen tres poderes, lo vamos a ver más adelante, solamente hay un poder que es del Estado. Entonces está mal que nosotros digamos que existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, porque el poder del Estado es único e indivisible. Lo que ocurre que son órganos de gobierno que tienen funciones o actividades diferentes o competencias diferentes. Así, la función ejecutiva, es decir, del presidente, ¿de qué se encarga? De administrar el país. Por eso van a ver ustedes la materia de derecho administrativo, cómo se administra el país, los recursos, dónde los aplico, los ingresos, cómo los obtengo, cómo los administro y dónde los voy a destinar. ¿Sí? Luego está la función legislativa. Y la función legislativa es crear las leyes a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En todos estos, les pongo aquí en esta pequeña silla para mostrarles gráficamente el poder que existe. Tienen poder. El presidente es el órgano que tiene mayor poder. ¿Sí? La función legislativa, los senadores, los diputados tienen poder porque crean normas de conducta y esas normas de conducta nos obligan, ¿no? Recordemos, ya les comentaba del divorcio incausado, la figura de la adopción, que es una adopción plena, sí, la figura de la nacionalidad, la nacionalidad de las personas. Antes solamente existía una nacionalidad, entonces en la actualidad ya tenemos una nacionalidad múltiple. Figuras controvertidas como es el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Todas estas son figuras que se crean o normas jurídicas que se crean a través del poder legislativo. Si otro órgano importante es la función judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, que va a resolver los conflictos jurídicos mediante una resolución
que es obligatoria y ahorita lo estamos viendo. El poder que tiene la Suprema Corte de Justicia, que puede parar normas jurídicas o leyes. ¿Está bien o está mal? Bueno, habrá que verlo y analizar cada caso, ¿va? Pero tiene un poder. Entonces, ahí vemos que el poder se encuentra en estos órganos de gobierno. Si hablamos nosotros del ejército, el ejército pues es un poder que se encuentra, lo tiene el ejecutivo y el ejecutivo lo administra, ¿va? Entonces ahí también hay poder. Las secretarías de Estado tienen poder, que sí podemos manejar en todos los órganos, ¿va? Si hablamos de la Secretaría de Educación Pública, pues depende del Ejecutivo y el secretario de Educación Pública es una persona que tiene poder, diferente del de Hacienda. Y así, si analizamos la estructura de las Secretaría de Educación Pública, podemos ir centros de estudio, autónomos, independientes, a nivel licenciatura, a nivel bachillerato, secundaria, primaria y hasta jardín de niños. Entonces, si hablamos de un jardín de niños público, es un órgano del Estado donde ahí se concentra una función y ahí hay poder. Poder porque me asignan un horario, porque me dan permisos. Eso es poder y dirigen mi comportamiento. ¿A qué horas me voy? ¿Puedo salir temprano o no? ¿Me das un día económico o no? Son situaciones de poder que dirigen el comportamiento de nosotros, ¿va? Entonces, recordemos siempre, el poder se encuentra en los órganos de gobierno, el poder del Estado, ¿eh? ¿Sí? Pues dijimos que el poder del Estado, dijimos, es un poder coactivo. ¿Qué significa el poder coactivo? Pues significa que su ejecución va a ser obligatoria, ¿sí? Cuando no se cumple voluntariamente con por lo dispuesto por la norma, ¿va? Eso es lo que vamos a entender como el poder coactivo, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de poderes del Estado, recuerden que dijimos, el poder del Estado es único e indivisible, ¿va? Entonces, pero vamos a ver algunas características de este poder del Estado. ¿Cuáles son estas características? Que muevo la pantalla. Bueno, pues poder del Estado, vamos a ver que el poder del Estado es originario, ¿sí? Es autónomo y es indivisible. Son tres características del poder del Estado. Autónomo, originario e indivisible. No se puede dividir. Entonces, esto nos parecería, repito, una contradicción cuando hablamos de el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. No nos debe dejar ningún problema porque Jorge Jelinek lo explicó y dice, a ver, no, el poder del Estado es único e indivisible. No es correcto hablar de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial porque el Estado solamente tiene un poder y que es del Estado y no se puede dividir. Entonces, lo que tenemos que señalar es que los órganos del Estado tienen competencias o funciones específicas, lo que habíamos comentado con anterioridad, ¿va? Entonces dijimos, el poder del Estado se encuentra en los órganos de gobierno, y ahí les puse obviamente la silla presidencial, que es el símbolo del mayor poder público en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Entonces, este sería el órgano del Estado. Y los órganos del Estado se pueden apreciar desde dos puntos de vista, desde un punto de vista objetivo y otro subjetivo. Desde lo que es objetivo es aquello que no varía del punto de vista de cada uno de los individuos. Es lo mismo para todos, ¿va? Entonces, esto que estamos viendo que es lo mismo para todos, se encuentra, se refiere a la ley, es decir, al marco jurídico que regula el órgano. A través de la ley se establecen facultades y se le da atribuciones a los diferentes titulares de los órganos. Por ejemplo, el presidente de la República es el encargado de dirigir el, las relaciones exteriores del país. Establece o señala con quién vamos a establecer relaciones exteriores o con quién las vamos a suspender. Recuerden que hubo una diferencia con el gobierno español y el presidente actual dijo, vamos a posponer, a suspender las relaciones, no las manejamos, pero las congelamos. Seguimos, no rompemos relaciones, pero ya no vamos a hacer ni relaciones comerciales ni crear nuevas cosas. Lo establece sí porque es una facultad que tiene. Otra facultad que tiene el presidente es nombrar, proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los propone él, solamente los puede proponer nadie más que él. Propone tres y de esos tres, el Senado elige uno, pero es una facultad del presidente. El presidente puede emitir decretos, eso se establece en la ley. El presidente es el que firma los tratados internacionales, solamente el presidente. Y eso se establece, repito, en el marco jurídico. Cuando ustedes vean las diferentes materias en derecho constitucional, se habla de las funciones de cada uno de los órganos del Estado.
pero es permanente, repito, ¿verdad? Ahorita, ¿quién es el titular de esa silla? El presidente que se llama Andrés Manuel. ¿Cuál fue el anterior? ¿Sí? El señor que se llamaba Peña Nieto. ¿Cuál fue el anterior? El señor Calderón. ¿Cuál fue el anterior? Fox. Y así nos vamos hacia atrás. Todos ellos fueron transitorios, ¿va? Se acaban, ¿va? Pero el marco jurídico ahí está, la Constitución ahí está, ¿va? Lo que es permanente es la ley. Ellos se van, pero la ley permanece. Este señor, el presidente actual, va a terminar su mandato. Llegará otra, y tendrá las mismas atribuciones que este. ¿Cómo las va a aplicar? Pues ya sería desde su punto de vista, que sería el elemento subjetivo. Cuando hablamos del elemento subjetivo, pues ya nos referimos al titular y él es transitorio. Él se tiene que ir. Recuerden, el subjetivo es la persona que se siente en la silla y él se va a ir tarde o temprano, o va a fallecer, etcétera, o va a renunciar o se va. De todos los órganos, ¿no? En las secretarías de Estado, ¿sí? Los jueces, los ministros de la Suprema Corte, los diputados, las diputadas, ¿va? Eso les puede suceder, ¿verdad? Que son transitorios, por fortuna, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Y pero en cambio, la parte objetiva sería las facultades, es la ley cómo, qué facultades tiene cada órgano, perdón, cada puesto. Recuerden, ahorita el que está como presidente tiene poder porque está en el puesto de presidente, está sentado en la silla. Cuando termine, ya no va a tener el poder, ¿va? Entonces, la persona que lo ocupa va a tener ese poder. Por eso les comentaba lo que decía Zapata, ¿no? Es que tiene tanto poder que se vuelven locos y no quieren dejarla así y quieren regresar. Y así es, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchos privilegios, los que están vinculados de una u otra manera y van a ver todo lo que es la política, quieren llegar a oponer a sus cuates, sus amigos, para que les den los privilegios que les quitan, ¿sí? Entonces el poder es algo, como bien señalaban algunos autores, algo demoníaco que envilece y transforma a las personas. Fíjense, los manejan como una situación así demoníaca el poder público, ¿no? El poder del Estado. Bueno, entonces de esta manera retomamos los tres primeros elementos, ¿no? Ya hablamos de la población, el territorio, y en la nueva teoría de Jorge Jelinek dice, el elemento del Estado es el poder, no el gobierno. Recuerden, esta teoría supera la anterior. Y se agrega el cuarto elemento, que es el orden jurídico, que es el que a nosotros nos interesa porque es nuestra materia de introducción al estudio del derecho. Entonces, en cada estado, cada país tiene su sistema jurídico, que es muy importante. Definimos al orden jurídico, al derecho. Lo comentamos, sistema de normas jurídicas que tienen por objeto regular la conducta del ser humano en la sociedad. Recuerden, es la conducta del ser humano a través de normas jurídicas, no normas religiosas. Vamos a ver, el desarrollo del curso, cómo se crean estas normas jurídicas. ¿Sí? Y señalamos que es un instrumento de control. Desde los romanos, no tiene por qué escandalizarnos, sí tenemos que señalar hacia dónde, qué tipo de normas, ¿no? Si estas normas enaltecen, ennoblecen al ser humano, lo edifican, lo hacen una persona pues positiva, mejor, obviamente te degrada, ¿no? Como es el consumo de drogas, como esta situación, está bien que nos permitan el consumo de drogas, que lo fomentes de esa manera, bueno, es controvertido, ¿ah? Bien. Entonces ya, para terminar, prácticamente, vamos a analizar el orden jurídico, ¿sí? ¿Qué es el orden jurídico? Recuerden, el orden jurídico es el derecho. Tenemos otra vez a nuestro personaje, que es Jorge Jelinek. Recuerden que es un jurista muy importante. Jorge Jelinek establece una teoría que se llama la teoría de la calidad de los sujetos, ¿sí? Y él dice que el derecho se va a dividir en dos grandes ramas, el derecho privado y el derecho público. Con anterioridad existió otra teoría que se llama la teoría del interés en juego. Según esta teoría del interés en juego, cuando se afectaba el interés del Estado era derecho público y cuando se afecta el interés de los particulares es derecho privado. Esta teoría del interés en juego todavía la van a encontrar y cuando terminen la carrera van a decir, ¿cuál es el derecho privado? Pues aquel que regula las relaciones entre particulares. Viven en el pasado. Es una teoría que ya fue superada, que se llamaba la teoría del interés en juego y que se manejaba desde los romanos. Este señor Jorge Jelinek crea esta teoría de la teoría de la calidad de los sujetos y dice que el derecho privado, ¿sí? Es aquel donde puede participar el Estado. Y el derecho privado va a regular relaciones de coordinación. Los sujetos se encuentran al mismo nivel y puede participar el Estado y cuando participa el Estado lo hace como otro particular. Y estas relaciones son relaciones de coordinación. Y ahí les puse las bolitas del mismo tamaño, ¿sí? Representando ciudadanos. Y al Estado más grande, que se pone al mismo nivel de los ciudadanos, son relaciones horizontales, así como está el horizonte y el sol.
¿va? Son relaciones donde los sujetos están en el mismo nivel. Aquí predomina el principio de la autonomía de la voluntad, o sea, los sujetos pueden organizarse, contratar y a ver a qué se obligan sin mayores problemas, salvo que se prohíbe el que renuncien a derechos fundamentales. Pero si no hay derechos fundamentales que están renunciando, pues pueden acordar y a pactar cualquier cosa, porque es la voluntad y son normas de derecho privado. ¿Sí? A diferencia del derecho público que regula relaciones de suprasubordinación, siempre va a intervenir el Estado, pero lo va a hacer como autoridad, ¿sí? Y lo representamos así gráficamente. El Estado se encuentra siempre arriba, los gobernados abajo, son relaciones verticales como el ejército, ¿no? No fluyen simplemente desde arriba hacia abajo y se tiene que obedecer porque lo establece el Estado. Y es la gran mayoría de las normas jurídicas o las diferentes ramas del derecho que van a ver a lo largo de la carrera. Pues recuerden, esta teoría de estas dos ramas es el derecho privado y el derecho social. Esto lo estableció Jorge Jelinek y se llama la teoría de la calidad de los sujetos. Y solamente hay dos ramas, derecho privado y derecho público. Pero hay una tercera rama, que es el derecho social. Y esto se debe, pues, a la aportación que hace el sistema jurídico mexicano al mundo. Recuerden, pues, obviamente, el derecho mexicano ha aportado a nivel internacional diferentes figuras. Una de ellas es el derecho social y la figura del amparo, creado por juristas mexicanos. ¿Y en qué consiste el derecho social? Pues el derecho social surge con la Revolución Mexicana, ¿va? Y consiste en que la Constitución se incluya normas jurídicas que protegen a grupos considerados socialmente débiles, ¿va? Para esto hay que entender cómo surge o cómo va evolucionando los sistemas jurídicos, ¿va? En las colonias, en América, en la época de las colonias, recuerden que las primeras colonias que se independizaron fueron las colonias inglesas. Cuando ellos se independizan, pues lo único que imperaba en ese momento era el sistema monárquico. Entonces, cuando son independizados, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos un sistema monárquico? Pues no nos interesa. Entonces, ellos crean un sistema presidencial que la gran mayoría de los países lo retomamos. Igual nuestro país tenemos un sistema presidencial que es copiado del sistema norteamericano, del sistema estadounidense. Si el presidente tiene poder, el presidente de los Estados Unidos tiene mayor poder. Recuerden que ahí su primer presidente fue Jorge Washington y el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, que duró 4 años también, ¿sí? Y también duraba 4 años, que es el que dura ahorita Estados Unidos. Y otra de las aportaciones que hicieron fue el crear una constitución ya escrita y sistematizada, fueron los Estados Unidos, pero en su constitución solamente hablaban de derechos individuales, el derecho de imprenta, el derecho de asociación, el derecho de expresarse, eran derechos individuales. Y obviamente los demás países que se independizaban, pues veían esa figura de los Estados Unidos, sistema presidencial, constitución, y lo retomaban. Y prácticamente lo retomaban igual. Nuestro país no fue la excepción. Las constituciones imperantes, pues, están muy influenciadas por ellas, ¿verdad? Pero es en la Revolución Mexicana, antes estaba vigente la Constitución del 57, ¿verdad? Entonces, cuando sea la Revolución Mexicana, se forma el constituyente del 17 y el presidente, ¿verdad? Eh, el presidente Venustiano Carranza hace su proyecto de constitución, pero no aportó nada. Fue una copia de la Constitución del 57. Entonces los legisladores, cuando lo ven, dicen, oye, pues ¿cómo vamos a entregar esta Constitución si no hay nada, no hay aportación, y después de tanta sangre derramada, pues ¿cómo le vamos a entregar esto al pueblo? Entonces a algunas personas, como Natividad González, se les ocurre y dice, oye, pues vamos a incorporarle en la Constitución derechos que protejan a los trabajadores, derechos que protejan a los campesinos para que sus derechos no se les puedan vulnerar como pasó, y que los trabajadores también se les reconozcan sus derechos. Entonces fue un derecho protector. Recuerden, el derecho privado es un derecho donde prevalece la autonomía de la voluntad y el Estado se retira. Los particulares, pues ustedes contraten como quieran y se respeta, siempre y cuando, repito, no se vulneren derechos fundamentales. ¿Ah? Y el derecho público no hace lo que tú quieras, hace lo que dice el Estado y lo que se establece en la ley y se tiene que cumplir. Y el derecho social, el Estado toma parte de un grupo que se considera, entre comillas, débil, ¿sí? Entonces, ya para finalizar nuestra presentación, vamos a esta última lámina. ¿Qué materias forman el derecho privado? Solamente dos. El derecho civil y el derecho mercantil. A lo largo de la carrera van a analizar estas materias, pero simplemente hay que estudiarlas en este momento de esta manera, ¿no? Por exclusión. Solamente hay tres opciones, pensando que hay tres cajones, por decirlo así, ¿no? Un cajón llamado derecho privado, donde vamos a meter dos ramas, el derecho civil y el derecho mercantil. Solamente esas dos materias y no más. ¿Sí? La tercera rama,
que se llama derecho social, vamos a colocar 3 materias, que es el derecho agrario, el derecho laboral del trabajo y el derecho de la seguridad social. Repito, estas materias ustedes las van a ver en cuatrimestres posteriores. Y vamos a comentar su contenido en algunas sesiones, ¿verdad? Esas son parte del derecho social, o sea, son 5 materias, recuerden, derecho civil y derecho mercantil, lo que hace el particular y los comerciantes. Entonces, un comerciante, yo puedo vender los productos como yo considere pertinentes y puedo hacer con mi patrimonio lo que considero pertinente. Perfecto, sin ningún problema. Entonces, el Estado lo respeta, ¿sí? Pero el derecho social, el Estado protege. Entonces, solamente ahí son 2 materias de derecho privado, recuerden, civil y mercantil, y el derecho social, el derecho agrario, y el derecho del trabajo, el derecho laboral y la seguridad social. Por exclusión, lo que no sea derecho privado ni derecho social se va a ir al derecho público. O sea, aquí les manejo 3 materias: el derecho administrativo, que van a ver en cursos posteriores, el derecho fiscal y el derecho procesal. Todo derecho procesal regula los juicios, y los juicios no están al arbitrio, a la voluntad de los particulares. El Estado, la ley señala cómo se va a llevar un juicio, si te corresponde un juicio oral, si es un juicio escrito, ¿va? No es como yo quiera, nos señala término que debo de presentar, y si no lo hago, el Estado o el derecho no me va a favorecer, porque tengo que respetar los lineamientos o las figuras que se establecen en el derecho, porque es un derecho que es obligatorio, sea derecho civil o derecho mercantil, procesal, procesal de juicios. Ajá. También existe otra materia que es el derecho internacional. El derecho internacional público, pues es público, ¿no? El derecho internacional privado, privado, pues entonces privado lo metemos ahí, no. En derecho privado, recuerden, son solamente 2 materias, el derecho civil y el derecho mercantil. Ya verán ustedes con posterioridad cuál es el contenido del derecho internacional privado. Entre otras cosas, maneja o establece o regula la nacionalidad, y la nacionalidad no se determina según mi voluntad. No le otorgo mi voluntad a la persona de que yo quiero, no vendo mi nacionalidad, no la puedo renunciar, no la puedo intercambiar, porque el Estado establece estas normas. En la actualidad se permite una nacionalidad múltiple y la nacionalidad es irrenunciable. Un mexicano nunca va a perder su nacionalidad. Eso lo establece la ley. Cosa diferente en el pasado. ¿Sí? Grosso modo, esto es lo que podemos ver en esta sesión, que serán temas que trataremos con posterioridad en nuestro curso y en otras materias. ¿Bien? Pues muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Recuerden subir sus tareas y sus comentarios a la plataforma.